Les decía entonces que el Google académico es vital para encontrar temas, para encontrar trabajos que aluden, digamos, a cuestiones que por ahí nos interesan. Y sobre todo porque van a encontrar, sobre algunas cosas, van a encontrar una cantidad de páginas directamente. Artículos de revistas, etcétera. Todo para bajar, todo está online. No todo, por supuesto, está en Google Académico, pero hay montañas de cosas. Está, digamos, eso es fascinante. Si ustedes empiezan a buscar, van a encontrar lo que quieran ahí. Es un mundo aparte. Y además tienen función, el Google Académico tiene una serie de funciones que nos ayudan a trabajar. Por ejemplo, abran, vayan al Google Académico y fíjense en cualquiera de los ítems que quieren que les aparezca, ¿no? De los links. Fíjense que no, hagan esto. Pongan, por ejemplo, no sé, a ver, para poner algo que no sea tan vasto, ¿no? Rivadavia y su tiempo. Nada más, pongan así, ¿no? Les va a aparecer seguramente, en primer lugar, una publicación que se llama así. Pero después les va a aparecer todo lo que Google encuentre sobre Rivadavia y sobre el tiempo de Rivadavia. Si ustedes ajustan la búsqueda, pueden decir Rivadavia 1821, 1827. Nada más. Sin comas, sin puntos, sin comillas, sin mayúsculas. Nada, todo así corrido, porque el buscador de Google, encuentra todo mucho más fácil si nosotros no le ponemos signos de ninguna naturaleza. ¿Me siguen? Frases sin comas, sin puntos, sin comillas, sin paréntesis, sin nada. Excepto que estemos buscando, por ejemplo, un título muy específico que nosotros lo tenemos perfectamente registrado, citado, entonces lo copiamos y lo pegamos en el Google y nos va a salir eso, si es que lo tiene registrado, pero en general tiene registrado todo. Y si no, fíjense cómo actúa. Si ese trabajo no está ahí, no está puesto en ningún lugar, nos puede llevar a otro trabajo, por ejemplo un artículo de revista, en donde ese trabajo que nosotros buscamos está citado. ¿Me voy explicando? Y con eso vamos encontrando lo que estamos buscando. Ahora bien, les decía respecto de la novela es que yo trabajaría con el Google académico y con el Google normal, porque ante cada cosa que no supiera, lo buscaría ahí. Porque si yo les digo 2 de mayo de 1808, ¿qué me dicen ustedes? Poca cosa, ¿me explico? En cambio, hay que buscarlo, hay que ponerlo ahí. Es más, pueden poner esa fecha en el Google y les va a saltar qué es, qué pasó ese día, etcétera, etcétera, en el Google común. Pero en el académico ajustan las búsquedas y ahí van a encontrar parvas de cosas referidas a ese día, a los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando leo una novela, como esta, por ejemplo, que es una novela histórica, buscaría, digamos, las cosas que me está contando el autor. Bueno, entonces tenemos esas dos lecturas para hacer esas dos cosas que tendrían que hacer, ir haciendo hasta ahora y por el momento. Y para apoyarse en, digamos, para ver algo, el entorno de esa novela, y pasándose un poco, digamos, después de 1808, yendo más hacia la Revolución de Mayo y al periodo revolucionario en toda Iberoamérica, es que debieran afrontar la lectura un poco más densa, más
en todo caso difícil y un poco más larga, la lectura de François Guerra, que está también allí en la primera carpeta de la unidad 1 y que se llama, a ver cómo está puesta, unidad 1 dice, Guerra FX, Modernidad e Independencia, ¿no? Esa lectura es larga, es un trabajo de la década del 90 muy bueno, y un poco más moderno es la otra lectura que también está allí, que dice unidad 1, Antonio Annino, Independencias, Problemas y Definiciones. ¿Tomaron en cuenta? ¿Tomaron nota de todo esto que les dije? Bueno. ¿Cómo era el último? ¿Cómo? ¿Cómo era el último? Independencia. ¿El último? Antonio, el autor. El autor se llama Antonio Annino, con doble N. Es Tano el tipo. Es italiano, entonces Annino. Tonio Annino. ¿Podrías hacer un repaso? ¿Podrías hacer un repaso de lo que tenemos que leer, por favor? ¿Cómo no, Martín? Lo primero es ver, esto no es una lectura concienzuda del asunto, es ver estos dos PowerPoint que les dije, ¿no es cierto? Puntos de partida y crisis imperial. Esos son PowerPoint que los leen de corrido, es fácil de leer, por supuesto hay cosas que no van a entender porque por ahí son frases, ¿no? Son datos sueltos que yo los explico en clase. ¿Correcto? Entonces tomen nota de las dudas que puedan tener, ¿sí? Y me las hacen saber. El comentario de esos dos PowerPoint nos va a llevar un tiempo. Tal vez 2 clases. O sea, el viernes y el miércoles que viene. ¿Me siguen? O sea que recién para el otro miércoles, para el otro viernes, de acá a más de una semana, vamos a estar encarando la explicación de estas lecturas que les estoy dando ahora, que mejor dicho, en ese otro viernes vamos a explicar y vamos a comentar la novela. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y qué es todo lo que podamos decir sobre la novela que ya leyó Celeste. Lo que podamos decir sobre esa novela es todo lo que podamos decir que se les ocurra a ustedes. Comenzando por decir, no me gustó, me gustó, es horrible, es pesada, es repetitiva, es fascinante porque cómo se van sucediendo los hechos. Piensen, por ejemplo, en las decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cuándo toman las decisiones? Piensen si las cosas son colectivas, si son individuales. Piensen si hay un destino, si no. Piensen en si la historia está escrita o no. Piensen en si nosotros podemos ser categóricos a la hora de haber interpretado la historia, cuando ahora, en este momento y hoy, tenemos toda la película completa, porque ya pasó. ¿Me explico? Ahora podemos decir esto, pero los hombres y mujeres de entonces, ¿sabían lo que iba a pasar, lo que les iba a pasar? ¿Eran conscientes? Piensen esto muy bien, ¿eran conscientes de la historia que ellos mismos estaban haciendo?
¿Ustedes son conscientes de que hoy, ahora, conmigo, interactuando entre todos, estamos haciendo historia? A lo mejor es una historia que no le va a importar a nadie en el futuro. Ok, bárbaro. Pero nosotros también estamos haciendo historia. Piensen en todo eso cuando lean esa novela. Y sobre todo piensen en que están descritas las clases sociales, cómo están descritas, cómo se describen esas clases sociales. Se supone que también, digamos, el conjunto de los que participaban ahí, qué sé yo, tenían una visión sobre el otro que era prejuiciosa, para bien, para mal. ¿Era beneficiosa para las clases que se describen? ¿No lo era? Tal vez ustedes digan, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con la historia? ¡Pah! Todo, porque si no estamos pifiando justamente lo que nosotros vamos a hacer después, cómo lo vamos a interpretar y por qué cometemos los errores. Después caemos rápidamente, digamos, en afirmaciones, en las supuestas convicciones. Bien, tenemos el panorama para de acá, el viernes que viene, el miércoles y el otro viernes. ¿Correcto? Para el otro miércoles, para el siguiente miércoles, vamos a entrar de lleno con las lecturas de Guerra y Annino. Y eso nos va a demandar toda la semana. ¿Va bien? Y con eso estamos llegando a la Revolución de Mayo, porque ese es el preludio a la Revolución. Perdón, profe, ¿Guerra y quién dijo? Guerra y Antonio Annino. Antonio Annino. Pueden hacer al revés y leer primero a Annino. ¿Por qué? Porque él les plantea, digamos, es un trabajo bastante más nuevo, es del 16 me parece, pero, digamos, él hace una mención justamente a el trabajo de Guerra, que es el trabajo original que impulsó, podría decir, no es el punto de partida, sino que impulsó una mirada nueva respecto de lo que fueron las revoluciones. ¿Me explico? Yo les voy a contar después las interpretaciones que se han dado sobre la Revolución de Mayo. Si ustedes tienen alguna, piénsenla y me la dicen después. Cuando llegue el momento me la van a decir. ¿Por qué? Porque las interpretaciones sobre la Revolución de Mayo, hay varias interpretaciones historiográficas y seguramente ustedes deben tener alguna en la cabeza que les debe haber quedado desde la primaria en adelante. ¿Correcto? O a lo mejor porque lo han escuchado públicamente hablar algún divulgador, ¿no? De los que han abundado en algún momento, y si no, incluso algún político que se ha alargado a dar una interpretación sobre lo que ha sido la revolución, la historia, las celebraciones, etcétera, etcétera. Todo muy pobre, realmente, elemental y nefasto para todos nosotros. Después ya se van a ir dando cuenta por qué les digo esto. Porque cuando las tengamos a la mano, ¿no? Y exploremos las cosas y los hechos, nos vamos a dar cuenta que nos han dicho cualquier paparruchada. Bueno, así que eso, digamos, como para ir desmistificando la desmitificación que se han hecho incluso de las cosas, ¿no? Porque se han escrito libros, varios, sobre los mitos de la historia argentina para seguir hablando de los mitos, no para desmitificar nada, sino para consagrarlos eventualmente, ¿no? Lo cual es es una contradicción absoluta. Me estoy refiriendo, sí, por supuesto, a Felipe Piña, porque no, es imposible no decir esto, ¿no?
Es decir, el tipo se lo pasó escribiendo los mitos de la Argentina para consagrar los mitos. Entonces, es una estupidez generalizada directamente. No se puede decir otra cosa. Bueno, entonces, llegó acá por todas las herramientas, digamos, que teníamos que utilizar, ¿no es cierto? Franco, ¿me ibas a decir algo? ¿A eso te refieres a casos individuales o que ha habido una corriente histórica, digamos, que ha cambiado una narrativa por otra? ¿O son casos individuales nada más, como el No, hay casos... vamos a ver, en este caso estamos hablando, no me quiero referir mucho porque la verdad que no quiero perder tiempo en un divulgador que para mí es nefasto. Acá soy categórico porque es así, podría dedicarme horas y horas y horas a contarte frase por frase las estupideces que ha dicho Felipe Piña. Pero de verdad, lo que pasa es que no puedo, no tengo el tiempo para hacerlo. Pero a lo mejor alguna vez lo tenemos, ¿viste? Nos vamos a tomar una ginebra en un bar y te cuento. Pero acá no lo podemos hacer. Pero por eso digo, ¿pero es algo de Felipe Piña nada más o es algo...? No, hay más, hay otros. Te podría mencionar a muchos otros. Está, por ejemplo, este otro señor que es muy buen, digo yo, no lo conozco, pero supongo que es un muy buen psiquiatra, ¿no? Pero que ha venido, digamos, a historiador. O'Donnell. Ese es otro farsante, es un farsante de la historia. Hubo otro también divulgador bastante conocido, García Hamilton. Otro, un paparruchero directamente. Y así siguen las firmas. Por supuesto estamos hablando de individuos, pero sobre estos individuos y sobre las versiones que han dado estos individuos se han colgado algunos colectivos, ¿no es cierto? Y ya no me quiero referirme más porque, digamos, entramos en un terreno bastante complejo. Pero, digamos, y por supuesto estos divulgadores nos ganan a otros divulgadores científicos o de la historia, digamos, ¿no? Porque nosotros también hacemos divulgación, pero nos ganan porque tienen, por supuesto, digamos, mucha más llegada mediática que nosotros no tenemos. Bueno, y después finalmente, bueno, tenemos a Mega, entonces estamos con Mega, estamos con Facebook, estamos con el correo electrónico, me pueden escribir todo lo que quieran, que les voy a responder. Por ahí me puedo demorar un poquito, pero siempre les voy a responder. El Google académico, que es vital, es sumamente importante. Ahí es donde vamos a encontrar buena divulgación para diferenciar de esta otra, justamente. Y después vamos a tener, digamos, también el canal de YouTube, que yo les voy a poner en el Facebook, digamos, el link, por ejemplo, de esta misma clase para que ustedes la encuentren. Y vean, ahí van a tener una lista, digamos, entre las listas que hay en el canal, van a tener esta lista que se llama Argentina 1, curso 2021. Con eso van a encontrar, digamos, directamente las clases. Después, si quieren chusmear todo lo demás, están las clases del año pasado, pero ya están editadas. No es la clase en bruto. ¿Me explico? Y una cosa que me quedó pendiente de decirles de Google es que vieron que las citas siempre son complejas, que son difíciles de hacer, que no sabemos cómo hacerlas, que llevan tiempo, que es un embole, aburrido. Este tipo me está pidiendo que haga las citas ordenadas. Este profesor me tiene podrido porque me corrige la cita, me dice que tengo que hacerlas todas iguales, que no puedo cambiar, que no puedo hacer... Bueno, una herramienta que tiene Google fácil es que, por ejemplo, nosotros tenemos vamos a suponer, François Guerra, ¿no? Independencia, ponemos en el Google. Hacemos clic, nos va a aparecer la cita completa de esto, de ese libro que escribió. Pero para nosotros sacarla y copiarla y pegarla en donde nosotros queremos ponerla, vamos a ir. Vean que en el link abajo tienen 3 símbolos. Uno de ellos es
la comilla gordita. Hagan clic en la comilla gordita y les va a desplegar una ventanita que les dice que está, digamos, citado ese libro de 3 maneras diferentes. APA, ISO y DMC, o algo por el estilo. No me acuerdo, ahora se me borró justamente el nombre. Pero eso es fundamental, porque de ahí nosotros decimos, bueno, vamos a citar siempre con las normas APA, que es una forma de citar, es un código académico en que los que hacemos historia, los que escribimos, nos entendemos y buscamos las cosas según ese entendimiento. ¿Seguimos este código APA siempre? Ok, será APA. Cortamos y pegamos la cita de APA en nuestro texto y se terminó el asunto. Y toda vez que necesitamos conocer, saber una cita de algún texto, de algún autor, de una revista, de un libro, de lo que sea, lo buscamos ahí, vamos a las comillas, cortamos y pegamos la norma que hemos decidido y listo. Y se nos terminó el asunto. ¿Me expliqué? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, críticas. Ya sé, supongo que deben tener hambre, pero algo en el tintero deben tener, alguna crítica, alguna cosa para decir tienen. A ver, me voy a fijar el chat, que hace mucho que no lo veo. Claro, bueno, Gonzalo me dice que, claro, que es una divulgación comercial. Y sí, por supuesto, todos nos ocupamos de la divulgación comercial. Yo podría dedicarme también a la divulgación comercial, lo que pasa es que no me dan pelota. Pero de todas maneras, no importa eso. Porque no importa lo que se diga. Todo el mundo puede decir lo que quiera. El asunto es que se hagan eco de eso. ¿Me explico? Es más, el asunto es que haya gente que diga, voy a tener de asesor para las cuestiones históricas y políticas a Felipe Piña. ¿Me explico? O yo, desde donde esté, que en general es desde el poder, sigo la línea de fulano de tal. Mirá. ¿Se entiende lo que digo? Ahí está el problema. El problema no está en el simple divulgador. El problema es quiénes siguen a los divulgadores. O para quiénes trabajan incluso estos divulgadores. No se olviden que aquí se han creado institutos desde el poder. ¿Correcto? Gonzalo me dice, se entiende perfecto. Claro, por eso es que uno a veces se pone un poco tenso con estas cosas. Porque nosotros aspiramos a otra cosa. Es lo que les dije, ¿no? Nosotros no tenemos acá todas las certezas. Tenemos dudas, ¿no? Y es más, cuando podemos despejar alguna, ya viene otra, ya viene seguro que viene en camino otra. Pero lo importante es que hacer el esfuerzo, digamos, por ser rigurosos, por ser más, digamos, más ajustados a las realidades que nos tocan explicar o explorar. Me está preguntando, Marcelo me está preguntando quién es un buen divulgador. ¿Ustedes saben quién empezó con la divulgación en la Argentina? ¿No? Bueno,
Un señor que ahora se murió, pero que ha dejado, digamos, que dejó la escuela. No, no es Romero. No es Romero. Romero, vamos a decir que hay dos Romeros. El hijo de José Luis, Luis Alberto Romero, es un historiador que está vivo. Es un historiador que se dedicó a la parte académica bastante, pero que también incursiona en el ámbito de la divulgación. Tiene básicamente un trabajo sobre la historia argentina contemporánea que es bastante bueno. Como divulgación, como divulgador es bastante aceptable, ¿no? Ahora bien, no, ni Mitre ni Alperín no han hecho divulgación. No, digamos, Alperín ha escrito algunas cosas en algún diario, por ejemplo, o le han hecho alguna entrevista, pero nada más, no ha pasado de ahí. En el caso de Alperín. Y Mitre no hacía divulgación, a él lo divulgaron, que es una cosa completamente distinta, y lo siguen divulgando hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy lo divulgan. Cuando nos toque la clase de la Revolución de Mayo, vamos a hablar de Mitre y yo les voy a hacer algunas preguntas. Y no, les iba a decir acá el que inició, digamos, la cuestión de la divulgación en la Argentina, fue un historiador que también tiene un par de trabajos académicos, pero que después se dedicó de lleno, digamos, a la divulgación. E hizo muy buena divulgación, que fue Félix Luna. ¿Lo ubican a Félix Luna? Bueno, Félix Luna incluso tiene un trabajo de semi-divulgación, porque podríamos decir es semi-académico y semi-divulgación, que es muy visitado, muy trabajado, muy leído para todo aquel que hace la historia del peronismo, por ejemplo, en la Argentina, ¿no es cierto? Que se llama El 45. Porque Félix Luna fue el primero que dio una versión que explicó, digamos, qué pasó el 17 de octubre. ¿Correcto? Pero desde una mirada, digamos, por supuesto, de una mirada semi-académica y de semi-divulgación, que podía entender todo el mundo. Y por eso fue también un libro que causó una sensación impresionante. Siendo él un opositor al régimen, habiendo sido torturado por el peronismo, escribió un libro, digamos, tomando distancia, digamos, de su posición política, y efectivamente es leído por todo el mundo, ¿cierto? Es decir, no es, quiero decir, puede tener, si se quiere, podés encontrar alguna tendencia, pero es una tendencia que podés encontrar en miles de historiadores sobre el peronismo, no solamente en él. Pero bastante buena es su explicación de lo que pasó el 17 de octubre, considerando que fue torturado por el régimen, así de fácil. Y él fue el creador de una revista que llega hasta el día de hoy, que se llama Todo es Historia. La revista Todo es Historia fue la primera revista de divulgación de la República Argentina. Y ahora, no me acuerdo ahora el nombre de quién la continuó, pero es una discípula suya, que también tiene trabajos académicos, y que ahora no me acuerdo del título, pero ya me voy a acordar, después se lo voy a decir. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Sobre la cursada nada? No, la divulgación no tiene que ser necesariamente académica. Hay divulgación académica científica, que es la que hacemos, digamos, en la universidad, en las facultades, etcétera, etcétera. María Sáenz Quesada, correcto, Jorge Luis. Muy bien. María Sáenz Quesada es una de las discípulas, digamos, de este buen señor que les dije, que sigue con la revista Todo es Historia.
No necesariamente tiene que ser académica. Precisamente la divulgación no es académica. Pero, por ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiera dedicarse a divulgar, a hacer divulgación, bueno, fantástico. ¿Qué vamos a tomar para hacer divulgación? Buenos manuales y libros de historia. Necesitamos conocer buenos artículos de libros, de revistas, etcétera, etcétera, para después hacer una buena divulgación. ¿Me explico? El asunto es que nuestra formación puede ser muy deficitaria y entonces podemos hacer cualquier cosa. Porque para hacer divulgación, cualquiera hace divulgación. Uno puede entrar, por ejemplo, a YouTube y encuentra cualquier cantidad de videos y qué sé yo, de gente que hace divulgación. O pone ahí, cree que está divulgando historia, ¿no? Y son muy malos, pero es muy malo lo que dicen. Es muy berreta, muy débil, ¿correcto? Entonces, uno puede basarse, digamos, en una bibliografía muy buena, con esto te respondo, Gonzalo, para llegar, digamos, a hacer una buena divulgación, ¿correcto? Uno puede llegar a hacer buena divulgación, ¿cómo no? Por eso hablo de la formación. Uno se forma, se capacita, sabe dónde buscar, sabe cómo buscar, mira algunas fuentes, sabe cuándo le están vendiendo el pescado podrido o no. ¿Me explico? Hay métodos para esto. Y entonces allí uno puede ir más o menos haciendo buena divulgación. Ya, no hay variaciones sobre el año pasado, no hemos querido tocar el programa porque estamos en periodos excepcionales, así que continuamos con el mismo programa del año pasado. Te toca una pregunta. Dale, Franco. ¿Hay algunos divulgadores de historia argentina que usted recomiende, digamos, que estén activos hoy en día? No me viene ninguno en la cabeza, porque todos los que me vienen a la cabeza dejan mucho que desear. Son demasiado tendenciosos. No me viene ninguno a la cabeza que te pueda recomendar. Sinceramente te lo digo. Por ahí, hace mucho que no entro, digamos. Yo también, por ejemplo, escribí en la revista Todos Historia, hace muchos años atrás. Un artículo de divulgación científica, ¿no? Después de haber hecho una investigación, sacamos un artículo con un colega, un amigo, compañero, sacamos un artículo y lo publicamos ahí. Porque nos parecía que era bastante más adecuado ponerlo ahí para el conocimiento de todo el mundo, digamos, ¿no? Era un artículo que se refería a Rafael Hernández, el hermano, digamos, de José, el escritor del Martín Fierro. Por ejemplo, ¿quién conoce a Rafael Hernández? Y poco lo conocemos. Pero bueno, por eso mismo uno da a conocer algún tipo de cosas así, ¿no es cierto? Después hay otras revistas que también son de divulgación científica, pero que no trascienden. Hay una revista de Santa Fe, por ejemplo, que siempre te pide cosas para escribir, que se hace muy, digamos, es muy, diría yo, muy localista, pero que trata de trascender. Ahora con la virtualidad, digamos que todo está online, es más fácil hacer divulgación. Pero bueno, es fácil hacer la divulgación, pero no escribir, digamos, textos de divulgación científica. Escribir textos de divulgación científica hay que estar bien capacitado. Una cosa es ser atractivo, ¿no es cierto? Ser mediático, por decir como se dice ahora, y otra cosa es hacer cosas buenas.